pues dar la palabra a Iñaki para comenzar. Gracias a todos por conectarse, bienvenidos. Iñaki, nuevamente gracias. Muchas gracias, Sergio, a Paulette, a Erika, a todo el staff que está apoyando en esto y por supuesto agradecerles a todos los que están asistiendo por tomarse el tiempo. La idea es hablarles de capitanes que triplican su impacto y hay dos grandes temas, ¿no?, de los que les quiero compartir. El primero es los retos más sentidos de los dueños de negocios este 2020. Y por otro lado, presentarles un programa que hicimos precisamente para abordar estos retos. Entonces, bueno, pues les platico un poco de dónde surge la idea de hacer estas entrevistas. Yo durante 10 años tuve un negocio, lo fui creciendo, llegué a tener hasta 40 empleados, pero llegó un momento en que me sentía honestamente encarcelado en mi negocio y empecé a leer muchos temas en una posición muy solitaria, que es la del dueño de negocio, sobre el desarrollo, el liderazgo, la transformación, el convertirte en una mejor versión de ti mismo. Y entonces el verano del año pasado, ya que yo había vendido mi negocio y que yo pensé desde que decido vender todo Puebla incursionar en el tema de entrenamiento y capacitación de altos ejecutivos. En verano empiezo a hacer, por la pandemia, este estudio sobre qué retos están enfrentando amigos míos empresarios que sobre todo se vienen a acentuar por la pandemia. Y son retos para impactar más con una vida balanceada, una vida que sea productiva, pero también una vida balanceada. Tengo varios amigos que se desviven totalmente por su trabajo y terminan sacrificando su salud o terminan sacrificando su familia. Y en el otro extremo, gente que, bueno, pues prácticamente no tiene negocio porque se la pasan, pues a lo mejor en la fiesta o simplemente no ponen también atención a su negocio, ¿no? Entonces, con esto me dedico a hacer durante 2 meses una serie de entrevistas a profundidad para conocer estos retos. Por ejemplo, aquí está Carlos Anaya, que además le mandamos una felicitación por su nombramiento ya como consejero nacional. Participaron varios consejeros de Coparmex y empresarios de todos los giros, particularmente de Puebla. Más o menos fueron 30 empresarios a los que entrevisto. De esos 30, como 23, 24 son de aquí de Puebla, la mayoría los pueden ver aquí en la imagen. Gente como un Bernardo Fernández, un Luis Gerardo Inman, Helmut, que está en Coparmex, Fernando también, ¿quién más que esté aquí en Coparmex? Bueno, hubo varios que entrevisté de Coparmex, como 4 o 5, Edgar Manzano también. Y bueno, ¿qué fue lo que yo hice en estas entrevistas? Les hice 14 preguntas para ir adentrándome en su realidad y que se fueran un poco abriendo conforme íbamos entrando en el detalle de cada pregunta. Luego analicé todas ellas y básicamente lo que estaba buscando es qué tan conscientes estaban sobre ciertos retos o problemas que típicamente tienen los dueños de negocio, pero que no necesariamente están conscientes de ello. Entonces el objetivo era identificar los temas y por cada tema ver en qué nivel de conciencia estaba el dueño de negocio. El problema más grave es cuando alguien, por ejemplo, tiene coronavirus y no tiene síntomas, ¿no? Para hacer una metáfora. Entonces eres asintomático y no sabes si lo tienes. Por ejemplo, a lo mejor no sabes si tienes buenos hábitos, a lo mejor piensas que todos tus hábitos son los correctos o que sabes priorizar bien, pero no necesariamente estás consciente. Luego tenemos que ya empiezas a tener síntomas. Uno de los síntomas es estar abrumado de trabajo, no tener tiempo para la familia, no tener tiempo en las tardes, o siempre estar adicto contestando todo inmediatamente en redes sociales, en WhatsApp, etcétera, ¿no? Entonces, esos pueden ser síntomas de que quizá hay un problema en el tema de ser productivo, impactar más, ¿no? Luego tenemos ya un nivel de dolor, a donde muchos empresarios me dijeron, no, a mí me duele definitivamente delegar bien o motivar a mi equipo, etcétera, etcétera. O sea, hubo toda una serie de temas en los que era más evidente que ya el problema estaba causando estragos.
Y finalmente, el cuarto estadio en cualquier reto es el estar activamente buscando una solución, ¿no? Entonces, estos son los 4 niveles que podemos tener en cualquier problema, en cualquier necesidad, no solo en el ámbito de negocios, en cualquier ámbito en nuestra vida. Entonces, con estas entrevistas, lo que hicimos es evaluar 4 grandes temas y 12 variables. Y acá la matriz, entiendo que no se ve muy a detalle, pero lo que quiero es que se den una idea del tipo de estudio. El primer gran tema es hacia dónde está yendo su negocio. Entonces, mientras más oscuros son los recuadros, es que es más explícito el problema. Y pude determinar, por ejemplo, que aquellos sectores más vulnerables por la pandemia, sector turístico, sector entretenimiento, restaurantes, etcétera, pues evidentemente era más explícito el reto de cambiar el rumbo del negocio, ¿no? Luego evaluamos ya a nivel personal, el dueño, el capitán de la organización, cómo está su misión personal, cómo está su balance de vida, qué tan afectados o qué tan bien formados y resilientes están sus hábitos para enfrentar estrés, para llevar una vida sana, etcétera, ¿no? Entonces, ese fue el segundo gran bloque de variables que evaluamos. Después vino el tema de productividad y organización. Es decir, cómo está tu productividad como líder de la organización, qué tan bien ordenas tu día, qué tan bien sabes priorizar, si acomodas tu día para que sea verdaderamente poderoso, que te energices y que a la hora de hacer tareas puntuales las hagas totalmente enfocado y con mejores prácticas de ejecución. Y finalmente, el cuarto tema era tu productividad ya impactando a tu organización, impactando a tu negocio, impactando a tu familia también, y tiene que ver con temas de ser efectivo a la hora de delegar, a la hora de multiplicar tu impacto, ser muy preciso en a dónde apuntas tus batallas, qué montañas escalas, cuáles no, etc. Entonces, con esto hicimos un dashboard, un tablero por cada una de las personas que entrevistamos. Entonces, esta es la situación de un empresario en particular. Podemos ver que en este caso, pues él estaba pensando en pivotear su negocio, es algo doloroso por la pandemia, no está pensando en eficiencia, sino literalmente en hacer ajustes, en innovar su negocio, ¿no? Evidentemente también le pega en su misión personal, está buscando una posible reinvención de cómo se concibe él y cómo concibe a su negocio. Luego, en el tema de ejecución tiene algo de dolores y también el tema de visión, de hacia dónde va el futuro, dónde va la economía, hacia dónde están migrando las empresas, etc. Aquí hay un dashboard completo de otra persona. Lo que quiero que vean es que esta gráfica es específica a cada uno de estos dueños de negocio que entrevisto. En este caso en particular, es un negocio que crece por la pandemia, pero hay unos retos fuertes de volverte más eficiente. Los hábitos del dueño de negocio se volvieron un caos con la pandemia y directamente dice, esto me afecta totalmente, me doy cuenta que su productividad depende de la mía, ¿no? Y sus hábitos, pues los dejó, de plano los dejó, ¿no? Y también un reto el tema de delegación. Entonces, esto es, digamos, la situación y hay un dashboard por cada uno de los empresarios, pero lo más importante y de los que les quiero hablar es del promedio de lo que están enfrentando los empresarios que se ve reflejado en esta gráfica. Entonces, llevándolo un poco a las 5 necesidades más explícitas que surgen de este estudio, es, en primer lugar, esto está presente muy fuertemente en más o menos 1/3 de los empresarios. En particular, los empresarios que son segundas o terceras generaciones, es decir, ellos no inventaron el negocio, o 2, empresarios que están en sectores particularmente afectados por la pandemia. Y la necesidad es cómo me reinvento ante la nueva normalidad. ¿Cuál va a ser mi yo 2.0? ¿Sí? Esa es una de las cosas que de manera muy explícita, ¿no? Alguien me dijo, un empresario el único extranjero que entrevisté, un venezolano, me dice, yo no sé cuál va a ser mi yo 2.0, ¿no? Y muchos otros me dicen, oye, pues yo, ¿cómo voy a reinventar mi negocio? Porque sí ha salido muy afectado.
Luego, el tema que surge en prácticamente 9 de cada 10, es muy evidente que no tenemos buena formación en cómo priorizar y hacer los pasos exactos para hacer bien proyectos, para escoger a dónde poner nuestra energía y a dónde no poner nuestros recursos, ¿no? Entonces, alguien lo expresó muy claramente y es literal lo que dice en una entrevista, dice: me gustaría conocer los pasos exactos para priorizar bien y ser más productivo. Y esto ejemplifica el sentimiento de muchos dueños de negocio. Además, podemos ver que es la necesidad más explícita. O sea, mucha gente está proactivamente buscando formarse en este tema. Luego tenemos en un tercer ámbito el tema de delegar y motivar. Esto se vuelve más evidente en empresarios que tienen ya negocios más grandes, con más gerencias, con varias direcciones, y también en aquellos en los que había mucho contacto personal y que se tienen que ir a Zoom, que tienen que trabajar un poco más a distancia. Entonces, hay una batalla en particular en el tema de delegar, de motivar, y luego hay una variante de este mismo reto, que es cómo fluyo mejor con mi equipo de trabajo. Esto es presente, por ejemplo, Joaquín Ruiz, él es un médico y tiene varios socios, o Felipe Sandoval, que es un consultor y tiene decenas de socios que hacen consultoría. No es que tengas tantos empleados, sino tienes muchos pares, y entonces es una variante de la delegación, pero se vuelve un reto, ¿no? Cómo verdaderamente lo que acordamos se cumple, hacemos que se respete, y ya saben, todas esas batallas que siempre yo entendí esto y él entendió lo otro y quedamos en esto y a la mera hora no sucede, etc. Entonces, y finalmente hay un tema no universal a todos los que entrevisto, pero sí fuerte entre aquellos que presentan esto, y mi mayor reto es visualizar. La palabra clave acá es ganar mejores prácticas para saber visualizar y entender cómo viene el futuro. Y esto te permite prepararte para crecer más ante una nueva normalidad. Entonces, en esencia son esos. Antes de pasar al siguiente bloque, me gustaría, si podemos prender las cámaras de todos, yo pauso, y hacerles la pregunta de si alguno quiere compartir cuál es su reto en particular a lo largo de la pandemia. Bueno, entonces voy a seguir. Bueno, ¿qué es lo que hicimos con esto? Ok, nos dice Sergio: delegar bien, motivar, fortalecer mi liderazgo también, ¿no? Muy bien, bueno. Son retos que son prácticamente universales a todos los dueños de negocio. Lo que varía es qué tan fuerte es uno contra otro según el negocio en particular y la persona en particular, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? En septiembre lanzamos un programa. Originalmente yo tenía la hipótesis de un programa de 9 módulos, y con todas estas entrevistas lo que queda muy claro es a dónde poner la energía y el foco. Entonces lanzamos este programa Capitán por 3. Se acaban de graduar hace 3 semanas una primera generación de capitanes. Fueron 22 capitanes. De Coparmex se graduó Helmut, se graduó Carlos Anaya, se graduó Edgar Manzano, Fernando Torres. ¿Perdón? ¿Alguien tiene una pregunta? Okay. De repente se oyó alguien hablando. El micro abierto. Bolet, ¿puedes apagar tu micro? Okay. Ya lo apagué. Bueno, entonces, es lo que hicimos. Lanzamos un piloto y les dijimos: oye, es la primera vez que hacemos este programa. Evidentemente va a haber que hacer algunos ajustes, medir tiempos. Algunas sesiones, en lugar de 2 horas, nos fuimos a 2 horas 40 minutos. Y fuimos midiendo qué tanto necesitaban tiempo para hacer los ejercicios. Nos juntamos una vez por semana por Zoom. Y fueron casi todos de Puebla, varios de Ciudad de México y Hermosillo. Entonces, después del programa, con ellos tuvimos toda una serie de retroalimentaciones, entrevistas en video. Ahorita estamos procesando todo eso. Estamos generando un video del programa. Pero lo que sí ya queda muy claro es cómo deben de quedar ya los módulos finalizados. Y este es el programa que les quiero presentar ya en su versión final.
es Capitán por Tres, es un programa para transformarte como capitán de negocio, y la promesa es triplicar tu impacto como líder de tu negocio y como capitán de tu vida, en ambos frentes, en el personal y en el profesional, en 3 grandes ejes que son claridad de rumbo, hábitos productivos y delegación efectiva. Y con esto vas a liberar tu tiempo y vas a tener mucho más impacto. El programa, ¿cómo está construido? Bueno, son 3 niveles y entonces déjenme les platico cómo están estructurados los niveles. Las primeras 2 semanas trabajamos en un propósito expandido y apasionante. Empezamos desmitificando esto de que tenemos una misión en la vida. Muchos investigadores que están muy metidos en el tema del liderazgo personal y profesional dicen, generalmente tenemos más bien misión y propósitos de décadas. Y los cambios en propósito vienen por cambios en la circunstancia. A veces cuando te casas es un cambio fuerte de circunstancia, cuando tienes hijos, cuando hay una crisis como la que tuvimos, hay un cambio de circunstancia fuerte y eso facilita que haya un cambio de propósito. La idea es construir un propósito verdadero, expandido y apasionante. Después de esto, nos vamos a construir 4 metas SMARTER, no SMART, que seguramente muchos de ustedes conocen. Brendon Burchard, que después de Tony Robbins quizás sea el gurú con más impacto en Estados Unidos en entrenamiento a ejecutivos. Él habla mucho de este concepto de la meta ER, SMARTER. Le mete el tema de emoción. Una meta verdaderamente emocionante te hace vibrar y hace que sumes lo racional con lo emotivo, y esto termina permeando a la hora de priorizar, a la hora de ser productivo, porque la meta verdaderamente te mueve. Entonces trabajamos en la construcción de 4 metas SMARTER para el año, por ejemplo para el 2021, y van a estar balanceadas en 4 grandes áreas. Con esto lo que se logra es tener mucho mejor claridad de rumbo, de hacia dónde queremos ir en la próxima década. Después de esto, en las semanas 4 y 6, nos enfocamos, ya teniendo un rumbo muy claro, en las 2 formas de cómo catapultamos tu productividad. La primera es la que casi nadie piensa. Todo el mundo dice, quiero priorizar, quiero manejar mejor mis pendientes, ser más eficiente, más productivo. Pero la realidad es que el 60 o 70% de nuestra productividad la van a determinar nuestros hábitos más que las tareas específicas que hagamos. Una de las frases que vemos y de las ideas más disruptivas es: la gente no escoge su futuro, la gente escoge sus hábitos y sus hábitos determinan su futuro. Entonces nos enfocamos en aprender cómo formar hábitos productivos y luego en cómo priorizar y ejecutar con claridad y orden. Es decir, cómo hacer todos los proyectos y tareas personales y profesionales, y con esto te hacemos mucho más productivo. Finalmente, en las últimas 2 semanas, ya nos vamos de tu productividad personal a tu productividad impactando a toda la organización, impactando a tu familia, a tu comunidad, con temas como delegación efectiva para liberar tu tiempo y cómo multiplicar tu impacto y tener mucho mejor visión como la que tienen los mejores CEOs del mundo. Entonces, esto lo que nos da es que tú estés multiplicado. El programa va a durar 8 semanas, todos los martes de 7 a 9 y media de la noche. Empezamos el 26 de enero y acabamos el 16 de marzo y todo se hace vía Zoom. Algunas de las características del programa es muy práctico. Digamos, a lo mejor les presento un concepto 10-20 minutos y luego nos vamos a la aplicación. Hacemos dinámicas en grupos pequeños, en breakout rooms, se hace mucho coaching, dinámicas, y nos partimos en grupos a veces de 2, a veces de 5 empresarios y empezamos a aplicar los conceptos. Además de eso, lo tenemos que aplicar a lo largo de cada semana, el concepto principal. Yo les voy dejando algunas tareas y algunos escenarios en particular en los que lo tienen que aplicar en su negocio. Otra de las cosas es hay sesiones de coaching. Hay una modalidad del programa en la generación piloto de 22, 11 tomaron la modalidad con coaching y 11 lo tomaron sin la modalidad de coaching. Entonces hay la opción de tener coaching personal para aterrizar mucho más todos los conceptos que vamos viendo en el programa.
Y el otro gran atractivo del programa es compartir la experiencia, pero miren, más que la experiencia de estar con otros dueños, es aprender nuevas ideas de otros dueños de negocios. La posición, insisto, más solitaria, y lo he encontrado en las entrevistas, generalmente un gerente pues siempre tiene otro gerente con quien platicar, pero un dueño de negocio no platica sobre sus retos de negocio con otros dueños de negocio. Como que si estás con otro dueño de negocio hablas más de hacer negocios o de cómo va la economía o la política, pero no tienes un tiempo y un espacio para hacer dinámicas y aprender de, oye, él en su industria hizo esto, yo no se me había ocurrido, etc. Y evidentemente todos los beneficios de las relaciones que se establecen. Otra de las características es que a mí me gusta mucho desde que trabajé en McKinsey y como ingeniero diseñando, pues todo me gustaba mucho diseñar y hacerlo muy visual. Luego lo apliqué mucho para diseñar portales, pero me gusta mucho aterrizar todo el conocimiento, sintetizarlo en una sola hoja. Entonces, de cada módulo, yo les voy a dar un concepto que son mapas accionables de conocimiento, que integran las mejores prácticas y modelos probados por los expertos en el mundo, en la materia en la que les voy a enseñar. Y todo está sintetizado en una sola hoja para que lo pongas en práctica, ¿no? Entonces, por cada módulo hay 1 o 2 max accionables para que tengas el cómo delegar bien, cuáles son las preguntas, cómo establecer una meta smarter, etcétera, etcétera. Bueno, el programa lo imparto yo. Les voy a mandar un folleto con todo para que lo puedan leer a detalle. Compartirles algunos de los testimonios. Felipe Sandoval, por ejemplo, es alguien que le movió tanto el tema de cambio de misión, de reinventarse, que él decide lanzarse de candidato a presidente municipal en Cholula. Y me dice, mi testimonial es mi discurso de lanzamiento, y habla 10 minutos de la sesión de coaching. No me menciona, pero sí habla de todo el cuestionamiento y de cómo llega a decidirse que quiere ser servidor público y lanzarse por Cholula en lugar de estarse quejando de los malos políticos, ¿no? Luego tenemos a Helmut, que Helmut, bueno, pues todos lo conocen, consejero, y él dice, a mí lo que me encantó es que me ahorra gran cantidad de libros, tiempos, podcasts y todo, ¿no? Dice, Iñaki ya nos hizo el trabajo de estar 3 años ahí absorbiendo todo este conocimiento y sintetizarlo y dárnoslo de manera muy digerida, ¿no? Entonces, un poco me gustaría hablarles, darles un poco más de idea de lo que vemos en cada módulo. Las primeras 3 semanas vemos el eje de encaminarte. Y esto es realmente un espacio para ser tu mejor versión personal y profesional. Aquí, mucho de lo que vemos en este módulo viene de Benjamin Hardy. Déjenme les platico quién es Benjamin Hardy. Benjamin Hardy lleva 5 años escribiendo en la plataforma Medium. Hagan de cuenta que es el YouTube, pero de 400,000 escritores. La gente más pensante del planeta escribiendo en una plataforma. Hay más de 400,000 escritores. El más leído, 3 años consecutivos, ha sido Benjamin Hardy. Y él está todo el tiempo haciendo reflexiones sobre los mejores filósofos y dice cómo es que verdaderamente te puedes volver una mejor versión de ti mismo, cómo la tienes que imaginar, cuáles son los pasos. Hay 7 pasos y lo vamos viendo a lo largo de todo el programa. Yo les voy poniendo algunos ejercicios puntuales para ir trabajando esa mejor versión de ti mismo. Y lo hacemos a través de varios conceptos. Uno es el Ikigai. En las entrevistas de salida a todos los que participaron en el programa, hubo 2 conceptos que fueron los más reveladores. O sea, les hice la pregunta, ¿y qué fue el concepto que más te fue disruptivo? Y muchos contestaron el Ikigai y en segundo lugar el concepto de 8 riquezas. El Ikigai es el cómo definir una versión que empate con tus habilidades, con ganar dinero, con tener plenitud en aquello en lo que haces. Luego hay un concepto de Robin Sharma. Robin Sharma es el que escribe El monje que vendió su Ferrari. Ese libro lo vuelve famoso, tiene el club de las 5 de la mañana. Y él en particular es un coach que ha entrenado a muchos CEOs, en particular en Europa. Y él tiene un concepto verdaderamente bellísimo de cuáles son las 8 riquezas que puede perseguir un ser humano. Y entonces a lo largo del programa trabajamos en priorizar 4 de ellas. Y esto resultó muy revelador para varios de los que participan en el programa. Con eso, en las primeras 2 semanas construimos este Mac, que es tu dashboard personal, a donde se incluyen tus talentos, tu Ikigai, ciertas prioridades, acciones,
tus riquezas que vas a priorizar, y eso terminamos construyendo un propósito de tu mejor versión para la próxima década. Luego vemos para el tema de balance de vida y metas Smarter el timón 4x4, donde evaluamos 16 áreas de vida que debe tener un buen capitán para una vida plena y balanceada. Y de esas 16 áreas, solo vamos a priorizar 4 para el 2021. Y las otras, por añadidura, se van a ir impregnando de esa focalización. Y con ello vamos a construir 4 metas Smarter para alcanzar grandes proyectos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto, por ejemplo, Juan Carlos Cregueras de Intercera me dice, oye, pues para mí esto fue lo que más me sacudió, ¿no? El primer módulo me partió, o sea, realmente me hizo pensar mucho, ¿no? A Leobardo Espinosa dice, me gustó mucho descubrir las 8 riquezas y el modelo de balance de vida, eso fue lo que más le gustó del programa. Después, en las semanas 4 a 6, lo que vemos es cómo vas a catapultar tu productividad sumando hábitos que te van a energizar y priorizando y ejecutando con claridad y con orden. Entonces, acá lo que les presento es ejercicios, primero la teoría y luego ejercicios muy puntuales para adopción de hábitos. Vemos a BJ Fogg, es un profesor, tiene el Centro de Investigación de Hábitos en Stanford y ha sido el director por 20 años. Acaba de publicar un libro con toda su investigación en los últimos 20 años de cómo realmente hacemos buenos hábitos. Y también vemos conceptos muy parecidos de James Clear, que es el más leído en el ámbito de formación de hábitos. Tiene un libro que se llama Atomic Habits. Entonces les enseño todas las cosas que hay que considerar para sembrar y crecer y adoptar buenos hábitos productivos. Luego nos vamos a la pregunta del millón del libro de One Thing, que yo les puedo decir es quizá la pregunta que más les puede cambiar su vida en términos de priorizar. No es conocerla, sino realmente llevarla a la práctica con escenarios muy puntuales de cosas y dilemas que enfrentamos a diario a la hora de hacer tareas, a la hora de hacer este proyecto, ir a una comida, etcétera, etcétera. Y vemos muchos de esos escenarios y es cuando realmente nos damos cuenta de que no sabemos priorizar bien. Luego, derivado de esto, vas a determinar cada día 1 a 3 tareas proactivas. Y luego hay un concepto que no vimos en el piloto por tiempo, pero ahora como ya se expande el programa a 8 semanas, vamos a ver el que muchos CEOs en Estados Unidos consideran después del libro de One Thing como el mejor para multiplicar la productividad, y tiene que ver con el concepto de esencialismo, que es qué quitar para lograr mucho más cosas. Y finalmente les presento un concepto de Mike Michalowicz, que es un consultor que ha escrito 4 libros para dueños de negocios, en particular enfocado a pymes. Y él presenta 4 ejecuciones que tienes que optimizar. Yo le agrego una quinta que sugiere Brendon Burchard, muy buena en el tema de interacción con otras personas. Entonces vemos mejores prácticas en cada uno de estos gajos de ejecución. Cuando estamos haciendo una tarea nosotros, cuando estamos delegando, cuando estamos decidiendo, cuando estamos planeando y cuando estamos interactuando. Y por cada una de ellas vamos a ver 2 o 3 modelos muy prácticos para ser mejores en estas modalidades de ejecución. Entonces, bueno, pues a Daniel Parra de Candinga, de los mezcales, le funcionó mucho para el cambio de hábitos. Fernando Torres, consejero de Coparmex, dice, para mí la mayor revelación de todo el programa fue el plantear una gran meta de forma ordenada. Ahí les enseñó a pensar en metas tipo Elon Musk. La meta de Elon Musk es, quiero morir en Marte, pero no chocando. Y es una meta que lo ha movido a hacer cohetes reutilizables, ahorita desplegar una red satelital en la Luna, para luego poder coordinar todo y tener un Wi-Fi en Marte. Y ahorita ya están pensando en 2024 tener el primer humano en Marte. Pero si tú empiezas desde dónde estás parado a construir metas tácticas, tu ambición y tu capacidad de plasmar metas verdaderamente retadoras se ven muy limitado. Entonces lo que vemos es cómo traes de metas muy grandes, cómo las conviertes a metas en el día de hoy y cómo lo bajas a cosas puntuales. Entonces, bueno, pues él dice cómo desarrollar metas a futuro para poder alcanzarlas y desarrollar los hábitos en paralelo para soportar dichas metas. Y bueno, finalmente las últimas 2 semanas lo que vemos es acelerar tu crecimiento delegando y multiplicando como los mejores CEOs. Entonces, en esto, cuando yo hago las entrevistas con todos los dueños de negocios,
yo traía mucho el apoyos para escalar en lugar de delegación, y la delegación era uno de los componentes. Pero es tan claro que es una necesidad tan sentida entre los dueños de negocio que nos clavamos por completo un módulo solo al tema de delegar. Y luego el tema que era el que menos consciente están los dueños de negocios que necesitan es el tema de multiplicación. ¿Por qué? Porque no lo han visto entre sus colegas. Es algo como muy de avanzada que apenas están haciendo los mejores CEOs en el mundo. Entonces, ahí que vemos. Bueno, uno es una matriz 4x2 para delegar efectivamente y crecer. 15 preguntas que tienes que hacer en 4 estadios de lo que piensa la persona a la que le vas a delegar, lo que siente, lo que quiere, lo que lo mueve, etc. Este modelo de delegación es muy poderoso con tu esposa, con tu pareja, con tus hijos, con niños pequeños, con socios, con empleados. Es de aplicación universal porque está diseñado no bajo teorías de management, sino bajo teorías de programación neurolingüística. Entonces eso lo vuelve particularmente valioso. Lo desarrolló Brendon Burchard. Él lo maneja muy a nivel diálogos y siempre habla en muchos de sus podcasts y de sus seminarios de cómo delegar bien, cómo motivar a la gente, etc. Yo lo que hago es todo lo plasmo en una matriz y le llamo la matriz 4x2, ¿no? Luego hay 4 preguntas exponenciales para planear mejor. Una de ellas es esta de qué es lo que no estoy viendo. Y es una pregunta que se llama la pregunta de los 100 millones de dólares porque el autor de la pregunta y es un asesor de varios CEOs en Estados Unidos, es Chairman of the Board, o sea, es del consejo consultivo de varias empresas en Estados Unidos. Él pierde 100 millones de dólares por no hacerse esta pregunta. Y es muy interesante su historia y se los cuento en el programa, ¿no? Y así como esas, hay preguntas que te pueden cambiar la vida. A mí hubo una del libro El mito del emprendedor. Es una pregunta poderosísima, ¿no? Que tiene que ver con multiplicarte. Luego vemos otros multiplicadores de impacto que aplican los mejores CEOs del mundo. Vemos en particular una técnica que se le atribuye a Bill Gates y a Warren Buffett, que es el compounding time y tiene que ver con cómo bloquea cierto tiempo para la reflexión, muy enfocado a responder preguntas poderosas. Vemos la técnica de inversión también, entre otras. Y al final del programa cerramos con el concepto que yo considero es el más valioso de todo el programa, que es el círculo de genios, 1x5, y es un concepto que desarrolla en particular, bueno, desde Jim Rohn lo empieza a manejar y Robin Sharma lo termina aterrizando muy bien. Y yo les puedo decir que el mayor regalo que se pueden dar como dueños de negocio es exponerse a ideas disruptivas, que les hagan cambiar la forma de pensar. Y yo les digo, más que tener habilidades, es tener la mente abierta a nuevas formas de concebir el mundo, de pensarlo y de abordarlo. Y vemos técnicas muy específicas para acercarnos a esas ideas y nutrirnos de ellas y concebirnos de una manera distinta ante los nuevos retos que nos enfrenta el mundo. Entonces, de todos los testimoniales que tuve en el programa, el que más me gustó fue el de Charles Sentanos por su experiencia, un empresario muy exitoso, fue presidente de Canacintra. Y él en sesión de coaching tuvimos cuestionamientos muy fuertes de sus metas y todo. Y dice, oye, yo estoy muy sorprendido, mi negocio no va a crecer al 10 sino al 100, ¿no? Y dice, lo más importante del programa es por qué pensar en pequeño, por qué no pensar en muy grande. Y es lo que hicimos, o sea, trabajamos mucho en la sesión de coaching en aterrizar las preguntas estas exponenciales específicos a su situación, ¿no? Y a sus talentos y a lo que le apasiona. Y bueno, Alice Sulaiman, ella tiene una academia de educación, dice, te cambia la visión como empresaria, y a ella en particular lo que le gustó es, bueno, pues se hizo muy consciente de que estaba sacrificando mucho de su tiempo libre, de su espacio personal, para su familia, etcétera, ¿no? Entonces, eso es en esencia lo que es el programa. La idea es cómo estaban todos esos empresarios que yo entrevisto y que luego invito al programa. Todos compartimos ciertos retos. En algunos estamos muy conscientes de ellos. Reto delegar, reto priorizar. En algunos, a lo mejor algunos pensamos en cómo me reinvento, cuál va a ser mi yo 2.0. Pero lo que es un hecho es que sin importar tu situación particular, la ruta de cómo se concibe el programa está diseñado para que si tu dolor es priorizar, no lo vas a poder hacer bien si no pasas
por este módulo. Este módulo de propósito termina siendo la brújula que va a determinar las metas, los grandes proyectos. Esto va a determinar los hábitos y las cosas que vas a ejecutar, y finalmente vas a agregar habilidades y ciertas técnicas que te van a permitir multiplicarte gracias a la delegación y a la multiplicación de tu impacto. Eso es, en esencia, hay 3 modalidades del programa y bueno, les platico un poco las modalidades y luego podemos pasar a preguntas si alguno tuviera preguntas. Hay una modalidad que me sugiere Charles en una de las sesiones de coaching. Está hecha para jóvenes empresarios que si bien no van a poder participar en las dinámicas, cuando se hace, digamos, de las 2 horas y media de cada sesión, a lo mejor hay media hora de ejercicios. La media hora de ejercicios se hacen en grupos pequeños y eso no está público en el video que se abre a Facebook. Pero el que tome la modalidad de Capitán Junior puede ver todas las sesiones en vivo y aprender todos los conceptos, y además recibe el PDF con las tareas entre cada semana. En lo único que no participes en las dinámicas, es decir, en el compartir. ¿Por qué? Porque los empresarios quieren un espacio seguro y quieren compartir con similares. Oye, yo solo quiero compartir mis verdaderos retos con otro dueño de negocios, ¿sale? Entonces se crean estos espacios seguros. El Capitán Junior solo va a poder escuchar lo que yo esté platicando, alguna pregunta que surja de manera general, pero ya las dinámicas y eso no van a poder participar. Tanto la modalidad Capitán como Capitán VIP ven todo las sesiones, participan en todas las dinámicas y eso, entonces participan en todos los módulos de transformación. Además, si no pueden estar en alguna sesión, tienen acceso a grabación y herramientas. Hay acceso por 3 meses a todas las sesiones. Hay una aplicación, descargas a tu celular y puedes ahí ver el video, puedes ver las tareas, puedes ver el resumen de cada uno, puedes descargar los MACs, los mapas accionables de conocimiento, etc. Y con esto no te pierdes ninguna sesión. El sábado pasado me encontré a Edgar Manzano, consejero, y me dice su esposa: oye, Edgar ya va 3 veces que se regresa al 5.º módulo de delegación, porque la verdad es que pues, regresa y participa, y ya lo vi yo también y lo estamos aplicando y tal, ¿no? Entonces es una ventaja del programa por la modalidad de Zoom, que además le agregamos la aplicación y entonces puedes consumirlo cuantas veces quieras, ¿no? Y finalmente, la diferencia más importante del programa es si lo tomas en modalidad Capitán VIP o modalidad Capitán. En esta abro cajón a 25 capitanes para que tengamos sesiones de coaching 1 a 1 a lo largo del programa. En esencia, les platico, una vez que pasamos las primeras 3 semanas, ya puedes tener tu primera sesión de coaching. Es muy importante que hayas trabajado en lo individual, tu propósito, tus metas, tu balance de vida, cómo estás, tu Ikigai, y entonces nos vamos a cuestionar y aterrizarlo de manera mucho más clara. Y esa es la primera sesión, y luego la segunda sesión puede ser incluso acabando el programa. Yo ahorita de los 11 ya tuve segunda sesión como 6 o 7, todavía están pendientes algunos, y acabamos ya hace 3 semanas el programa, ¿no? Entonces esas son las modalidades. Aquí hay unos 2 últimos testimoniales de Samuel Salinas. Él entrena a más de 1000 emprendedores en América Latina cada mes. Y bueno, dice, es un programa que tienes que tomar. Ayer tuve una sesión, va a entrar uno de sus socios en Colombia y él nos va a ayudar a entrar a dar el programa en Colombia. Después de la segunda sesión de coaching que tuvimos, que le encantó. Entonces, porque te ayuda a aterrizar mucho estos conceptos, ¿no? Entonces, les pido a todos, hay 3 preguntas que vienen aquí en esta liga, y abrir, por supuesto, el micrófono a todos para ver cualquier duda que pudieran tener, o bien me pueden escribir o mandarme un WhatsApp directamente, ¿no? Y bueno, pues me gustaría abrir el micrófono a vernos los 11 que estamos participando y ver cualquier duda que pudiera haber